Bienvenidos nuevamente a este espacio Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto poder iniciar un nuevo trimestre. Estamos iniciando el último trimestre de este año con una lección muy interesante con el título Deuteronomio, el libro del amor. Seguramente vamos a encontrarnos con verdades que nos van a ayudar a reflexionar y a ver este libro desde otro punto de vista. Así que nos da mucho gusto poder compartir contigo este espacio y para esto, para estudiar la lección número 1 de este trimestre, está con nosotros el pastor David Magaña, a quien le damos la bienvenida. Pastor, bienvenido. Y también está con nosotros el pastor Job Alcázar, que nos acompañan para analizar los asuntos más importantes de la lección. Y el título de la lección número 1 es Preámbulo de Deuteronomio. Y hemos dividido la lección de esta semana para estudiarla de una mejor manera en 3 tópicos. El primer tópico, el Dios de amor. En el segundo tópico vamos a hablar del Dios de la historia. Y el último tópico, el Dios del pacto. Así que esperamos que el estudio de esta semana sea de gran bendición para tu vida. Y quiero invitarte para que oremos juntos antes de iniciar con este estudio. Bendito Dios que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos en esta hora, pedimos tu bendición y rogamos que las palabras que se expresen desde esta mesa puedan ser dirigidas por tu Espíritu Santo. Y las lecciones que tomemos de esta lección puedan ser apropiadas y puedan ser de bendición para cada una de las personas que nos está viendo en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para iniciar con el estudio de esta semana. Muy bien, continuamos con el repaso de la lección de esta semana y vamos a analizar el primer tópico que se titula El Dios de amor. Así que esta semana vamos a hablar de Deuteronomio sin entrarnos tanto al libro. Estamos prácticamente poniendo un contexto histórico para que a partir de la segunda semana, ya cuando entremos a estudiar, podamos comprender mejor este libro. Y es que el libro de Deuteronomio, el quinto libro y el último del Pentateuco escrito por Moisés, es prácticamente o contiene el discurso de despedida de Moisés para Israel antes de entrar a la tierra prometida. El libro está marcado con un sentido de urgencia. Moisés está a punto de morir y dejar a su pueblo. Y el propósito de esas palabras, de las palabras contenidas en Deuteronomio, es justamente recordarles las lecciones, las enseñanzas importantes que deben guardar al entrar a esta tierra prometida. Así que el primer tópico que analizaremos en esta ocasión, el Dios de amor, nos permite regresarnos hacia atrás en la historia. Y vamos a analizar un poco ese aspecto importante que describe a Dios como un Dios de amor. En este versículo muy conocido por todos, que está en Juan 4:8, Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ese versículo muy conocido. Así que hay unos elementos importantes en esta cualidad de Dios. Y quiero comenzar entonces preguntando al pastor David Magaña, pastor, ¿de qué manera esa verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor el gobierno de Dios? Sí, muchas gracias, Pastor Jolman. Una de las primeras cosas que podemos comprender hablando del gobierno de Dios, como ya lo había mencionado el pastor, lo que menciona en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, que Dios es amor. No existe la posibilidad que haya una persona que diga que puede tener amor
sino ama a su prójimo, porque la esencia del carácter de Dios es amor. Y ahora, cuando nosotros comprendemos qué es el amor de Dios, podemos comprender también el carácter de Dios y mucho más el gobierno de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que menciona la lección es que no se menciona como una idea que se nos dice que Dios no nos ama o que Dios revela su amor, sino que más bien es algo enfático, es algo presente, que Dios es amor. En este momento, Dios es amor. Y cuando nosotros vemos el gran conflicto en el cual estuvo Adán y Eva involucrados, podemos ver que a través de ese amor vamos a encontrar la libertad que Dios le dio a Adán y Eva de poder elegir entre el bien y el mal. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, encontramos que el mandato de Dios al pueblo hebreo antes de entrar a Canaán era amar a Dios sobre todas las cosas. Y sin duda alguna, Pastor Jolman, en este estudio que vamos a tener del libro de Deuteronomio, vamos a encontrar esa parte tan importante. Yo creo que una de las ideas principales del libro de Deuteronomio, antes de avanzar, antes de continuar, es que podamos tener presente que Dios nos ama. Y como el carácter de Dios es amor, entonces Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero dentro de ese amor existe la libertad. Y la libertad exige también el poder elegir entre lo bueno y lo malo. Y es una de las cosas que vamos a platicar en estos momentos. Gracias, pastor. Pastor Job, es importante que notemos que el amor viene en dos direcciones. Para que sea amor, yo debo amar y ser amado. De alguna manera, la lección nos ayudaba a entender ese aspecto. ¿Qué otros elementos podemos entender de esta parte de la lección respecto a la relación bidireccional? Es decir, Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus criaturas, pero también espera que haya una respuesta de amor de parte de sus criaturas hacia Él. ¿Cómo podemos entender esta parte, este aspecto del amor divino? Un gusto poder saludar en esta ocasión y participar de esta lección, de este primer trimestre, de esta primera lección. Y creo que es bueno que podamos poner el pensamiento de inicio, de introducción, pastores, porque este libro, para poderlo entender, tenemos que ver todo lo que sucedió antes de, y así juntos analizar. Y recordemos lo que la misma lección nos sugiere de este libro de Deuteronomio, que se encuentra ahí mismo, en el capítulo 17, el versículo 18, que dice: y sucederá que cuando se sienta sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Es decir, la misma palabra que encontramos en este texto bíblico nos indica que este libro de Deuteronomio es una segunda expresión de lo que Dios quiere que comprendamos en esta ocasión. Y para ello empezamos con el primer elemento. Hay un gran conflicto. Surge un gran conflicto, ¿por qué? Porque hay un ser que encontramos en la lectura en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, ¿verdad? Que dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí, en este texto bíblico, pareciera que no, pero encontramos el amor de Dios. Porque por un lado, crea a todas sus criaturas como ustedes y yo, incluido Lucifer, y en ese sentido también le da libertad para que los seres humanos o los seres creados por Él decidamos con libertad amarlo, decidamos con nuestra libertad obedecerlo de manera voluntaria. No estamos obligados, no tenemos una imposición, no somos robots, sino que Dios nos creó con libre albedrío. Y eso es lo que implica, como un principio de entendimiento de lo que implica el amor, lo que representa el amor. Dios nos creó como libres, racionales, pensantes. Y por lo tanto, eso significa que Él espera que ustedes y yo respondamos a Él porque lo amamos, porque Él nos amó primero, ¿verdad? En ese sentido, Dios es amor.
todo lo que emana de Él es amor. Por lo tanto, Él desea que ustedes y yo, sus criaturas que somos de Él, lo amemos de todo corazón, lo amemos con una actitud dispuesta. Pero lamentablemente también hay personajes, como la que la lección menciona, que determinan no hacerlo, ¿verdad? Porque esto implica un riesgo a la libertad. Y Lucifer decide no obedecer y no sujetarse y no amar a Dios. Y aquí obviamente encontramos un gran conflicto. Y en ese tenor es que podemos empezar a entender, cuando lleguemos a estudiar este libro de Deuteronomio, podemos comprender realmente todo lo que esto representa, Pastor Yolman. Gracias, gracias, Pastor Job. Definitivamente es un tema muy, muy interesante, porque poniendo entonces ya algunos ladrillos para entender este contexto histórico, nos estamos refiriendo a Moisés, ya viejo, ya el pueblo de Israel a puertas de la tierra prometida, y ahora con esta segunda ley, con este segundo recordatorio, es una segunda manera de observar esa ley. Moisés comienza a recordarle al pueblo de Israel lo que Dios espera de ellos. Y en esta primera instancia estamos hablando de ese amor. Pero ya el pastor Job nos estaba introduciendo en este aspecto tan importante que creo que podemos tomar otros minutos para hacerlo, Pastor David. Y es en relación a este personaje que aparece ahí en Isaías 14, en Ezequiel 28, en Apocalipsis 12, 7, y que tendríamos que subrayar una palabra importante, que es la palabra libertad. Así que esa sería, pasaríamos a esa parte. ¿Qué relación existe entre ese gobierno de amor de Dios y el entendimiento de la verdadera libertad? Así es. Muchos en esta parte quizás se han sentido confundidos, ¿verdad? Porque si Dios sabía que Lucifer en algún momento se iba a rebelar, iba a llegar a ser el engañador, iba a llegar a ser Satanás, el acusador, quien iba a provocar tanto daño a la humanidad, ¿por qué Dios lo creó? Y bueno, aquí también entra de por medio el amor, porque dentro del amor que Dios le tenía a todos los seres creados, se encontraba dentro del amor la libertad, que como ya lo hemos venido platicando, la libertad Dios la da a todos los seres humanos. Entonces, tenemos aquí una parte importante. Tenemos el amor de Dios, y el amor de Dios no obliga a nadie, sino que Dios da la libertad. Bien se mencionaba, por ejemplo, las citas de Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, donde se menciona a Lucifer como un querubín privilegiado, incluso con su vestimenta, y que intentó o subió en su pensamiento la idea de llegar a ser como Dios. La libertad que él tenía la utilizó para mal. Y es que esto tiene algo muy, muy interesante en aplicación para nuestra vida personal. Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero el amor también tiene la libertad. ¿Qué libertad tenemos nosotros? Nosotros tenemos la libertad de poder escoger entre lo bueno y entre lo malo. Fue el caso de Lucifer. Lucifer eligió rebelarse contra Dios. Lucifer prefirió no estar en el amor de Dios. Y cuando una persona se aleja del amor de Dios es cuando viene la caída. Y esa caída llegó para Adán y Eva. La libertad que ellos tenían, el amor que tenían de Dios en la libertad, provocó la caída, no porque Dios lo haya querido así, sino porque ellos eligieron. Y ahora nosotros como seres humanos en el año 2021 tenemos la oportunidad de poder escoger entre lo bueno y entre lo malo, porque ese es el gobierno de Dios. Entender el gobierno de Dios es entender el amor que Dios nos tiene. Y ahora Dios quiere que nosotros podamos escoger entre lo bueno para que nos vaya bien en la vida. Y ese es el deseo de Dios en el pasado con el pueblo, que siempre pudiera escoger dentro de la libertad el camino correcto. Gracias, gracias, pastor. Qué importante es que entendamos este aspecto de la libertad. Pastor Job, ¿qué otro aspecto podemos subrayar de este tópico que estamos estudiando acerca del Dios de amor? Qué interesante, de verdad que Dios es tan bueno con nosotros los seres humanos que nos dejó un libro de Deuteronomio para poder
reafirmar de manera didáctica lo que Él espera que hagamos como seres humanos y lo que Él nos da, que es amor, ¿verdad? En ese sentido. Y creo que Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5, pone este elemento, lo que Dios espera de nosotros. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa es la propuesta de Dios. Amarlo a Él de todo corazón, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. ¿Obligados? No. Estamos en un conflicto cósmico donde tenemos la libertad de decidir amarlo. ¿Pero qué hemos de amarlo? Yo creo que la respuesta es muy obvia con la lección. Él nos amó primero, lo vuelvo a repetir con toda intención, porque definitivamente tenemos una gran oportunidad. Y hoy en este momento, hermanos, hermanas, qué gran privilegio que tenemos de parte de nuestro Dios, aún en este momento de complicación, aún en este momento de dificultad, sea en tu vida personal o en el mundo en general, que es una realidad, Dios nos está llamando con cuerdas de amor, ¿verdad? Y eso creo que nos debe dar seguridad de que podemos responder con esa libertad de decir, Señor, te amamos, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Amén. Qué hermoso llamado nos hace Dios a través de esta lección. Y para culminar este tópico, me gustaría subrayar un asunto muy importante. Usualmente quienes son estudiosos de la Biblia y hablan de Deuteronomio, y analizamos un poquito ese nombre, ¿no? Segunda ley, llegan a la conclusión, o quien lee usualmente Deuteronomio, tal vez tú también, y nosotros antes de leer este libro, como lo vamos a hacer en este trimestre, tengamos en nuestra mente que Deuteronomio es un libro que habla de leyes, que habla de pactos, que habla de asuntos de reglas, de normas. Pero vamos a entender que primordialmente el libro de Deuteronomio habla del amor de Dios. Vamos a entender que las palabras de Moisés expresadas y escritas en este libro, lo que hacen es ayudarnos a entender la naturaleza del amor de Dios y lo que Dios espera de nosotros como sus hijos, con una respuesta de amor también hacia Él. Así que realmente estamos entrando a un terreno muy hermoso de mirar este libro desde otro punto de vista. Así que vamos a continuar con la lección en unos momentos. Te invito a permanecer con nosotros para continuar con el desarrollo de este tema tan importante. ¿Sabías que el pastor Bullón es autor de varios libros? Conoce dos de sus más recientes obras. ¿Cómo entender lo que pasa? Una obra en la que podemos comprender cómo hemos llegado hasta este punto, viviendo en un planeta marcado por la guerra, la muerte y la injusticia social. Además, en esta obra descubriremos hacia dónde vamos y cómo tomar las mejores decisiones. Hay respuestas. Una obra que te ofrece soluciones a las preguntas más básicas que alguna vez te has planteado. ¿Es posible ser feliz? ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Además, puedes encontrar recursos adicionales a los que podrás acceder a través de códigos QR. Encuentra estas dos obras y más de 500 títulos con temáticas como salud, espiritualidad, familia, valores, niños o damas, en nuestra página web www.tiendagmeditores.com.mx, con nuestros representantes del Servicio de Educación, Hogar y Salud y estudiantes emprendedores, o en cualquiera de nuestras 44 librerías distribuidas en todo el país. Para más información, consulta estos sitios. Estamos de vuelta en este repaso tan interesante de la lección de esta semana, la primera lección de este nuevo trimestre. Y el segundo tópico que vamos a analizar es el Dios de la historia. Y es que en la Biblia la historia no es un flujo de acontecimientos de manera mecánica, de causa-efecto, sino que la historia más bien es el resultado de la presencia, las acciones y la intervención divina.
para el cumplimiento de su pacto. La historia cobra sentido respecto a las intervenciones de Dios en la vida de sus hijos. Y en relación a eso podemos hablar del Dios de la historia. Podemos hablar de ese Dios que interviene en sus hijos. Y la historia de esta humanidad comienza justamente en el Edén. Comienza con Adán y Eva siendo creados en un mundo perfecto. Y ellos mismos habiendo sido creados perfectos por nuestro Dios. Sin embargo, la historia que se desencadena desde el libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3 específicamente, nos ayudan a entender un poco más el conflicto en el cual estamos y la manera como Dios ha estado interviniendo en la historia de su pueblo. Así que quiero preguntarle al pastor David, este relato de Adán y Eva, ¿de qué manera nos ayuda a entender esa libertad inherente en el amor de Dios? Sí, es bueno. Podemos ver primeramente que una de las cosas que Dios le expresa a Adán y Eva es la libertad. Por ejemplo, vayamos al libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 16 y el 17 también, cuando se menciona que Dios le dijo al hombre que de todo árbol del huerto del Edén podían comer. Cuando Dios expresa eso, expresa libertad. Es decir, ustedes tienen la oportunidad de poder disfrutar de todo esto que yo he creado, pero en el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En esta primera parte nosotros podemos ver reflejado el amor de Dios. Dios le da nuevamente a escoger a Adán y a Eva entre lo bueno y entre lo malo. Ciertamente, como mencionaba hace un momento Pastor Jolman, en el capítulo 3 vemos las consecuencias o el resultado de tomar una mala decisión. Esto influido por Satanás. Cuando se menciona que Satanás insinúa pensamientos equivocados a Eva y Eva come de ese fruto prohibido, del árbol del fruto prohibido, y entonces peca e invita a su esposo a pecar, y el resultado final de todo esto es la muerte. Entonces, ¿quién propició todo esto? ¿Dios propició esto por haber creado el árbol de la ciencia del bien y el mal? No, fue una decisión voluntaria, por llamarlo de esa manera. Fue una decisión que tanto Eva como Adán tomaron de poder escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces, no es que Dios sea malo, no es que Dios sea injusto. El amor de Dios incluso se puede ver reflejado en eso. Dios no quería tener ni a Adán ni a Eva obligados a que lo sirvieran, sino que Dios les dio la oportunidad de poder escoger entre lo bueno y lo malo. Desafortunadamente, ellos escogieron lo malo. Y una de las cosas, Pastor Jolman, que vamos a aprender durante el estudio es que cuando el ser humano se aleja de Dios, es ahí donde viene la caída en la vida espiritual del ser humano. En toda la historia, desde Adán y Eva hasta nuestra época actual, el problema del ser humano consiste en tratar de hacer las cosas por su propia voluntad. Hay una frase que tienen los colportores y que a mí me gusta mucho esta frase, y ellos dicen que el esfuerzo humano más el poder divino es igual al éxito. Cuando yo considero que por mis propias fuerzas, por mis propias capacidades, voy a resolver las cosas, es ahí donde viene la caída espiritual. Pero cuando yo invito a Dios a que esté en mi vida, cuando Él tiene el primer lugar en mis planes, entonces, sin duda alguna, voy a tener tanto la aprobación y la bendición de Dios. Muchas gracias, pastor. Qué importante el que podamos tener ese entendimiento correcto del amor de Dios y de esas implicaciones que tiene su libertad. Así que hasta este momento entendemos claramente, y es necesario que lo hagamos, que el mismo principio de esa libertad inherente que usó Satanás de manera incorrecta, o Lucifer de manera incorrecta, y que lo llevó a caer en pecado, esa misma libertad inherente fue usada de manera incorrecta por Adán y Eva. Ese mismo principio se aplica a ellos, y ese mismo principio se aplica a toda la humanidad. Pero si seguimos avanzando en la historia, vamos a llegar a esta época de los antediluvianos.
ahí está un relato muy interesante respecto a esta cultura, a esta etapa en la historia de la humanidad. Pastor Job, ¿qué podemos analizar y qué podemos comentar respecto a este momento y a ese mismo principio que se vivió en esa época? Sí, definitivamente podemos poner el gran conflicto como base. Debemos poner este pensamiento que ya se mencionó en la lección, donde Lucifer se revela ante Dios por su libertad. Y este elemento de libertad, de decidir adorar a Dios o no adorarlo, se traspasa o se traspola a la humanidad. Por eso que encontramos que Adán y Eva también deciden. Y encontramos también en la historia de Noé con los antidiluvianos, que en ese mundo también se divide en dos partes, dos tipos de clases, pastores, que hay en ese momento. Los que deciden servir a Dios y los que deciden no servirle, no adorarlo. Es decir, el arca es un parteaguas, el arca pone una barrera física entre ambos grupos, ante ambos dos tipos de clases. Y también sucede, ¿verdad?, con la Torre de Babel. Es decir, que vamos a encontrar a lo largo de toda la historia de la humanidad dos clases que están determinadas por su libre albedrío. Y en ese sentido comprendemos que quien está en el centro de todo esto es Dios, que está llamando a la humanidad, a sus criaturas, a ustedes y a mí, para que decidamos, como lo dice, ¿verdad?, la Biblia en Oseas, con cuerdas de amor, para que decidamos seguirlo y amarlo, pero con libertad. Y aquí encontramos ese desafío precisamente. Y lamentablemente con los antidiluvianos, sabemos bien la historia que la mayor parte de la gente decidió no obedecer a Dios, decidió alejarse de Dios. Es decir, pusieron por encima de adorar a Dios, a adorar a sus ídolos. En lugar de tener una dependencia con Dios, prefirieron poner su orgullo de sus propias obras con la Torre de Babel, ¿verdad? Su propia suficiencia para poder por sí mismos ser triunfadores. Y esto obviamente va en contra de lo que Dios quiere que hagamos, que es aprender a depender de Él y honrarle y darle honra a Él. Así que en ese contexto Dios sigue interviniendo, Dios sigue buscándonos. Y en aquella época también Dios lo hizo con ellos. Y al final, pues lamentablemente sabemos que mucha gente, muchas personas, mucha humanidad murió porque decidieron tener un pensamiento de no dependencia, de no adoración a Dios. Aquí prácticamente lo que comprendemos es de que ellos cumplieron su decisión bajo el argumento de no obedecer a Dios. La pregunta ahora es para nosotros. Ese mismo principio que lo hemos rastreado hasta el inicio de este mundo y hasta el inicio del conflicto en el cielo con Lucifer, ese mismo principio está presente hoy. ¿Y cuál es el uso que estamos haciendo nosotros de esa libertad y de ese amor que Dios nos ofrece constantemente? Ahora, vamos a otro aspecto importante, hablando de este Dios de la historia. Justamente en el capítulo 11, posteriormente a la narración de la historia del diluvio y la Torre de Babel, aparece una persona, Abraham. Aparece por primera vez mencionado en la genealogía de ese capítulo 11 de Génesis. Y entonces podemos ver a Dios que continúa interviniendo en la historia, esta vez de una manera distinta. En el capítulo 12 ahora encontramos el llamamiento. Y aquí viene la pregunta, Pastor David. Ese llamamiento de Abraham, de parte de Dios, ¿cómo muestra la manera como Dios interviene en la historia? Es muy interesante esto, Pastor Jolman, porque cuando Dios llama a Abraham, lo llama con un propósito especial. Leamos, por ejemplo, parte del capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le pide que salga de su tierra, de su casa, de su parentela. Algo muy difícil, sin duda alguna, para Abraham en ese momento, pero lo interesante es que Dios lo invita a salir de ese lugar
para ir a otro lugar, pero con un propósito de adoración a Dios. Y aquí hay una promesa dentro del llamado, y el llamado dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Junto con esa invitación está la bendición de Dios. Yo te voy a bendecir, tú no estás solo. Yo te aseguro que estaré contigo en todo momento. Y aparte de eso, que yo creo que es la parte que estamos comentando específicamente en ese momento, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, no lo llama solamente para que Abraham y su familia sean una bendición, sino que las familias que estuvieran alrededor de él, las naciones que estuvieran alrededor de él, pudieran ser también bendecidos a través de Abraham. Pero no es que sea en sí Abraham como la persona que da la bendición, sino a través del mensaje que imparte Abraham. Entonces, una de las cosas que vemos centrales en este punto es el evangelio al mundo entero. A través de Abraham, el evangelio se iba a esparcir a todo el mundo, porque todo el mundo iba a conocer acerca del plan de salvación a través de Abraham. Y entonces hay una invitación aquí también para nosotros, así como en Abraham eran benditas todas las naciones, se espera que también nosotros podamos ser bendición en el área, en el entorno donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Gracias, pastor. Qué interesante que poder entender estos pensamientos, la manera como la palabra de Dios va desarrollando el ideal para la raza humana y específicamente el ideal para el pueblo de Dios. Qué interesante, pastor Hope, que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Gálatas, Esteban en el libro de Hechos, hacen una aplicación espiritual, ya no solamente refiriéndose al pueblo de Israel como tal, sino a todos aquellos que a través de la fe son hijos de Abraham. ¿Qué podemos decir al respecto, pastor? Es impresionante cómo Dios tiene contemplado cada detalle en la Biblia para que ustedes y yo podamos comprender su amor, su gracia y también su plan para la humanidad. Y aquí encontramos, en la lección nos menciona Hechos capítulo 7, ustedes pueden leerlo con calma, estos versículos del 20 al 36, cómo se describe aquí el elemento de Esteban, como han mencionado, pastor, en relación a Moisés, con relación también a, que vamos un poquito más adelante, pero en relación en este momento con Abraham. Es decir, el punto que podemos encontrar aquí es que aún en medio de tanta dificultad en la humanidad, de ignorancia, de errores que se están viviendo, Dios en su amor decide elegir a humanos para cumplir su plan de gracia o transmitir el evangelio a las personas, a la humanidad. Y en este caso le corresponde en esta época a este gran hombre conocido como Abraham. Como ustedes y yo sabemos, este personaje bíblico nos da una clara referencia del plan de salvación manifestado a través de este. El mundo del siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Llegamos a este último momento de la lección de esta semana. Vamos a analizar este último tópico que es sumamente importante. El Dios del pacto. Quienes han analizado cuidadosamente la estructura del libro de Deuteronomio a la luz de la literatura del Antiguo Testamento han revelado esa organización
específica que tiene mucho parecido con los pactos que se hacían en el antiguo cercano Oriente. Así que podemos hablar de ese Dios del pacto que está muy presente en el libro de Deuteronomio. Y para hablar de ese Dios de pacto, la lección de esta semana nos ayudaba a entender a partir de cuándo comenzó ese aspecto. Ya sabemos que Dios hizo un pacto con Noé, ya sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham, pero Dios hizo un pacto también con Moisés y con el pueblo de Israel. Pero Dios necesitaba hacer algo con el pueblo de Israel. Para este momento de la historia, el pueblo de Israel estaba siendo sometido como esclavo en la tierra de Egipto. La pregunta es, apreciado pastor David, ¿por qué Dios llamó a Israel a salir de Egipto antes de hacer un pacto con ellos? ¿Por qué no lo habría hecho mientras ellos estaban en Egipto? Bien, esta es una pregunta muy interesante, Pastor Jolman, porque nos habla también, nos sigue hablando acerca del amor de Dios para con su pueblo, su especial tesoro, como lo expresa la Biblia y lo enfatiza en la lección de esta semana. Primeramente tenía que ver con invitar al pueblo a tener una relación con Dios. Estando en un lugar alejado de donde en algún momento ellos habían sido esclavos, tenía que ver también con invitar al pueblo a adorar a Dios, a tener una relación, pero también a recordarles el plan de salvación, porque a través del pacto que Dios hace con el pueblo hebreo, Dios les recuerda que ellos van a tener una salvación a través de Cristo Jesús. Ahora, específicamente el pueblo estando en Egipto, rodeado de idolatría, rodeado quizás incluso hasta de ruido, ¿verdad? Que ellos no podían concentrarse, las cargas que ellos tenían, las propias cargas de la esclavitud, los compromisos que ellos tenían sirviendo a la nación de Egipto, no les permitía adorar completamente a Dios. Y entonces, para que ellos pudieran estar concentrados, para que ellos pudieran estar comprendiendo plenamente lo que significaba ese pacto, Dios los saca de ese lugar, Dios los lleva a un lugar, vamos a decirlo, de quietud, donde nadie nos perseguía, donde no había opresión, donde nadie los iba a maltratar, para recordarles que Dios los amaba. Pero, aparte de eso, recordarles que había un plan especial para ellos, un plan de salvación. Y por eso, Pastor Jolman, creo que una de las razones por las cuales Dios saca al pueblo de Egipto antes de hacer el pacto con ellos es tener un momento especial para recordarles cuál es el plan que Dios tiene para ellos en ese momento. Gracias, pastor. Indudablemente que los planes de Dios son perfectos y la manera como Él tenía que tomar a ese pueblo, liberarlo de la esclavitud, ponerlo en un lugar donde pudiesen cumplir con el pacto y luego declararles ese pacto maravilloso, no es otra cosa sino una muestra de su gran amor, pero también es una muestra de que es un Dios que está al control de la historia y es un Dios que entra en pacto con su pueblo y que Él está dispuesto a cumplirlo. Pero lo interesante es, si vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo 19:8, por ejemplo, ahí encontramos la respuesta del pueblo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Usualmente, frente a un llamado de Dios, cuando había un pacto, el pueblo nunca dijo que no. Usualmente decía, lo haremos. Pero nos encontramos con un problema en el pueblo de Israel, en la experiencia del pueblo de Israel. La historia bíblica nos muestra que, por desgracia, su accionar contradijo una y otra vez sus palabras. Podemos decir que su tendencia era más a desobedecer el pacto, a incumplir con la parte que le tocaba, que a cumplir realmente lo que habían dicho con sus palabras. ¿Qué le faltó, Pastor Job? ¿Qué le faltó al pueblo de Israel para cumplir con esos propósitos divinos en relación a ese pacto? Qué pregunta tan compleja, porque en realidad Dios les dio todo al pueblo de Israel. Me llama mucho la atención, pastores, que el mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 7, vean lo que dice el versículo 7:7. Jehová puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera
de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por el puro amor de Jehová, a vosotros por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Jehová con mano fuerte y redimió de la casa de esclavitud del dominio del faraón, rey de Egipto. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? Y la pregunta sería a ustedes y a mí, ¿qué nos falta de parte de Dios para no tomar una postura como la que Él tiene por nuestro amor? En realidad, esto indica que nuestra tendencia humana, si no dependemos del Señor, puede provocar rebeldía, apostasía, aún teniendo la bendición de Dios tan clara y tan evidente como la estamos aquí viendo. Y Deuteronomio también, el capítulo 2, el versículo 7 también nos dice, para responder lo que has preguntado, pastor, lo siguiente: porque Jehová tu Dios te ha bendecido en toda tu obra de tu mano, ha conocido tu peregrinar a través de este vasto desierto, y hace ya 40 años que Jehová tu Dios está contigo y no has carecido de nada. Es decir, todas las condiciones que el humano, o en este caso el pueblo de Dios, puede tener para bendición, las tiene de parte del Señor. Pero las intenciones del pueblo, aunque fueran buenas, al final ellos decidieron no obedecer. Volvemos al punto, el conflicto cósmico tiene que ver con la libertad de decidir obedecer a Dios o no obedecerlo. Y aquí encontramos la escena de la humanidad de esta época del pueblo de Dios que no obedece a Dios. Se desesperan, se desaniman. Encontramos en el registro bíblico, ¿verdad? En Números, en Éxodo, cómo ellos hacen en un momento clave idolatría, en un momento clave dudan de Dios, y en lugar de confiar, de depender, de esperar de todo lo que de Dios han recibido y de Él, usan su propio criterio, usan su propia autosuficiencia y se alejan y no obedecen a Dios. Y creo que estamos aquí ustedes y yo desafiados también en este momento, porque es muy posible que muchos de nosotros hemos recibido tantas bendiciones de nuestro Dios, y puede ser que también muchos de nosotros estemos determinando no obedecer a Dios en este momento clave de la humanidad. Qué impresionante es pensar en el gran amor que Dios ha ofrecido a la humanidad a lo largo de la historia, y especialmente a su pueblo, y lo que ha hecho también por ti y por mí. A mí me llama la atención lo que se registra en Números 14:22. Dios dice así del pueblo de Israel: vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Razón por la cual Dios decreta y le dice al pueblo: van a estar vagando por el desierto 40 años, un año por cada uno de los días. Y todos los mayores de 20 años, excepto Caleb y Josué, quedarían en el desierto. Solamente Caleb y Josué entrarían a disfrutar de la tierra prometida. Es impresionante el ver la manera como el pueblo de Israel perdió esas oportunidades. Y como ya se comentó, nosotros hoy, ¿cuántas oportunidades hemos tenido? Me gustaría que, a manera de conclusión, de invitación, Pastor David pudiese dar un último mensaje, unas últimas palabras a la audiencia que amablemente nos ve. Gracias, pastor. Nos da la libertad de poder escoger entre lo bueno y entre lo malo. En este día nosotros, como forma individual, cada uno de nosotros tiene la decisión de poder escoger. Definitivamente Dios quiere que podamos escoger entre el camino correcto, el camino de su palabra, el camino de la Biblia. La consecuencia de elegir correctamente es que la bendición de Dios estará en nuestra vida. Y aún así recordar que el amor de Dios nos da la libertad incluso de escoger lo malo. Dios no quiere lo malo de nosotros, Dios quiere lo bueno. Y como iglesia tenemos la oportunidad, la libertad de poder también predicar, que es un privilegio. El problema de la nación de Israel es que pensó que solamente ellos eran el especial tesoro de Dios. Todas las personas pueden ser el especial tesoro de Dios, y Dios nos invita a compartir su mensaje con las personas que lo necesitan. Gracias, Pastor Yolma. Muchas gracias, Pastor David, por estar con nosotros, por compartir
con todos nosotros este importante tema. Pastor Home, un llamado, una invitación, un comentario a nuestros hermanos. Por supuesto, creo que este trimestre vamos a estudiar en este libro tan lindo de Deuteronomio principios que fueron presentados al pueblo de Israel, que podemos aplicar todavía hoy en día, porque al final representan un llamado de amor de Dios para ustedes y para conmigo. Así que ojalá que podamos seguir los principios que sean sugerentes en esta lección y que podamos comprender que la verdadera prosperidad depende de que continuemos siendo fieles al pacto con Dios. Y ojalá que en ese sentido podamos decidir por Cristo Jesús en nuestra vida personal. Muchas gracias, Pastor Hall, también por estar con nosotros. Y quiero recordarte algo muy importante. ¿Acaso, ya lo hemos mencionado, pero acaso habrá algún paralelismo entre lo que enfrentó el pueblo de Israel en la frontera hacia la tierra prometida y lo que nosotros enfrentamos hoy justo cuando estamos en las fronteras de la tierra nueva que Dios nos ha prometido? Justamente por eso el tema de este trimestre, la verdad presente en Deuteronomio. Así que quiero invitarte para que puedas estar atento a todas las lecciones de este trimestre. Sin lugar a dudas, que hoy, en esta época de la historia en la que estamos, necesitamos más que nunca entender a este Dios de amor, a este Dios de pacto, a este Dios de la historia. Que podamos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros y te esperamos la próxima semana para continuar con el estudio de la lección. Que Dios te bendiga. Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.